Todo está conectado. El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de elementos humanos, como son la fraternidad, la justicia y la fidelidad. Muy bienvenidos y bienvenidas a contemplar historias cotidianas de personas, de lugares, de experiencias, en torno a un principio de la mano de invitados, invitadas, que han ido descubriendo este valor en su vida. Yo soy Ariel Reyes y estos son historias de búsqueda incansable, de enseñanzas de vida. Esto es tiempo de conexión. Y hoy estamos con Constanza Schneider, ¿no? Para conversar sobre el valor de la vida. Constanza es presidenta de la Fundación Siempre por la Vida. Bienvenida, Constanza. Hola Ariel, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de la vida hoy, algo que ha ido movilizando toda tu historia, pero también queremos ver cómo se ha ido construyendo esta historia en relación con este valor tan fundamental. ¿Te parece? Me parece perfecto. Mira, siempre comenzamos con algunas frases de algunos autores, yo recojo de diferentes lugares y la primera pregunta es poder explorar un poco qué es para ti la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es para ti la vida? Hay nociones biológicas de la vida, nociones filosóficas de la vida, nociones teológicas de la vida. Uh-huh. Hay un montón, pero ¿con cuál de esas a lo mejor nos permite entenderla y también empaparnos de ella y quizás buscarla también? Entonces, me gustaría leerte unas 3 frases y tú me dices con cuál te genera más conexión, ¿no? Uh-huh. San Agustín de Hipona, él hablaba que la vida era un don supremo, ¿no? Una oportunidad para buscar la verdad. Y él decía una frase que decía, nuestra alma está inquieta hasta que descansa en ti. Era como este motor, ¿no? Que era como un camino hacia Dios desde una postura creyente, ¿no? Henry Nouwen dice que la vida es una invitación al amor, a descubrir que somos profundamente amados. Entonces él decía, la vida del amado comienza al saberse amado. Y Víctor Frank, que es un autor súper conocido que habla de como la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento, y él decía, la vida nunca deja de tener sentido incluso cuando el sufrimiento parece insoportable. Así como preguntas detonadoras un poco nomás, o frases detonadoras que nos permitan escuchar a Constanza y saber con cuál de estas a lo mejor te genera mayor conexión. Uy, yo creo que las tres tienen como elementos que en verdad son muy rescatables. Okay. Yo me quedo con San Agustín. Ya. Pero el autor que mencionaba, el amor, yo creo que tiene todo el sentido del mundo ver la vida desde la perspectiva del amor. Porque al final, uno, independiente de las circunstancias en las que llegue a este mundo, siempre va a ser el amado de alguien. Puede ser, muchas veces nos tratan de vender esta idea de que hay embarazos sumamente complejos y que eso hace que los niños sean rechazados. Pero yo creo profundamente que no es así, que siempre la madre, desde este sentimiento interior de esta naturaleza que tenemos las mujeres de dar vida, que también es una forma muy linda de verlo y de ver la feminidad, siempre van a pensar en su hijo. Es difícil que llegue una mamá y te diga, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada de un conjunto de células. Claro. No, o sea, es mi hijo. Sí. Y da lo mismo si es chiquitito, si es grande. Y van viendo, ahora hay aplicaciones bien modernas que están diciendo como de qué porte es la guagua. Y vas viendo esas cosas y claro, es del porte de, no sé, un arándano, pero sigue siendo tu hijo. Y empiezas a pensar en, oye, qué chiquitito, qué milagro es esto de la vida, pero es mi hijo. O sea, no tiene que tener forma humana para que sea mi hijo. Entonces eso del amor a mí me hace todo el sentido del mundo. Y que sea un don, como dice San Agustín. Totalmente de acuerdo. O sea, la vida, nadie pidió nacer. Nadie pidió venir a este mundo. No pedimos venir a este mundo en las familias que nos tocó llegar. En los tiempos que nos tocó llegar. A veces uno se pone a pensar, oye, qué loco que nací en esta época y no nací en otra. Sí, y es una cuestión de... Bueno, yo soy católica, entonces es una cuestión de Dios, como no puede ser de otra forma. Claro. Entonces este regalo, y que también tiene todo el sentido de, como es un regalo, no puedo decidir yo misma deshacerme de este regalo, terminar con mi vida, que es lo que se suele argumentar cuando hablamos de eutanasia, por ejemplo, que la libertad, la autonomía del sujeto permite que uno pueda disponer de la propia vida. No, la vida es un regalo
como tal, me tengo que hacer cargo Y de hay que yo respetarla. respetar este regalo y honrarlo de la mejor forma posible. Okay. La Entonces vida es también un tiene... regalo, la vida es un regalo, es un don. Hay que cuidarla, hay que respetarla y hay que también provocar una relación con un otro, dices tú finalmente, porque la vida es una invitación al amor y que no tiene que ver con un amor etéreo, sino con un amor súper concreto Sí, entre personas o en relación con la creación, etcétera, ¿no? claro. Pero que empiezo a notar que hay vida. Oye, de otra forma preguntártelo, si tú tuvieras que resumir el valor de la vida en un plato de comida, Uy, ¿cuál sería así como, mira, esto es vida, sí, esto es como el valor de la vida, que nos nutre, que nos apoya, que... eh, mm, yo diría ya, diría que un ¿Ah? plato de cazuela. Un plato de ¿Por qué? cazuela. Pues la cazuela tiene muchos ingredientes, Mucho muchas ingrediente. cosas. Y hay Ok. unas cosas que a nosotros no nos gustan de la cazuela. Ah, mira. A mí, por ejemplo, no sé, no me gusta tanto como la cebolla, no sé. Yo pensé que iba a decir el zapallo. No, a mí el zapallo sí me gusta, fíjate. ¿Ya? Pero hay gente que no le gusta el zapallo. A mi hermana no le gusta mucho el choclo, entonces se lo saca. Ok. A veces hay cosas que no nos gustan. Ok. Y hay otras que nos encantan. Y en conjunto hace algo maravilloso. A mí me encanta la cazuela. Yo encuentro que es el mejor Sí. plato de comida chilena que Es existe. hermoso. Sí. Yo me quedo con la cazuela. Tiene muchas cosas, lo que lo hace colorido, bonito, agradable. Claro. Pero puede tener algo que quizás no te gusta, que también es parte de la vida. ¿Y qué son los condimentos finalmente? Claro, Qué bueno. O sea que es una mezcla de cosas lo que vamos a una hablar. mezcla de cosas. Oye, ¿cómo has ido descubriendo esto? ¿Cómo has ido dándote cuenta de que hermoso es estar vivo? ¿Cómo has logrado... ¿hay alguna anécdota a lo mejor, aunque fue ridícula, te hizo decir, sí, es hermoso estar vivo? ¿Tenía alguna anécdota? Uy, yo sé, a ver, así como que haya pensado inmediatamente, no, qué hermoso estar vivo. No sé, yo creo que puede ser las experiencias familiares. Yo vengo de una familia muy grande. Muy grande. O sea, mis abuelos tuvieron 9 hijos, nosotros nos juntamos un montón para todos los cumpleaños, nos vemos harto. Tengo como 17 primos, ya perdí la cuenta. Somos muchos. Entonces, las reuniones familiares, en verdad, unos cantan por acá, otros conversan por allá, unos están cocinando, los niños chicos están jugando en el patio. Entonces, yo creo que ese tipo de experiencias de como la vida familiar, a mí me hacen decir, oye, qué heavy, que hay tanta vida dentro de esto y que todo es parte como de mi vida al final. Voy a decir la palabra vida como 1.000.000 de veces. No, pero me cautiva pero- porque se parece mucho a una cazuela esto. Es verdad, es verdad. Está todo conectado. Está Em, todo conectado, está todo Yo creo conectado. que eso. Sí. Y experiencias, conversando con otras personas también. Claro, porque digo que a veces hay cosas malas dentro de la vida porque, bueno, uno mismo experimenta el sufrimiento a veces, Sí, claro. lo pasa mal, Sí, claro. pero es parte de, son cosas que te hacen crecer. Mm. Como que la vida misma tiene todos estos distintos componentes y uno a veces conversa, claro, yo he tenido la suerte de tener una vida muy privilegiada, si lo podemos decir, o sea, muy feliz, una familia que me quiere muchísimo, Claro. sin mayores complicaciones, tuve una carrera que me gusta mucho, trabajo en algo que me encanta, pero hay gente que no necesariamente lo vive así. Claro. Y claro, uno dice, ya, yo no podría ser malagradecida y como despreciar la vida. Claro. Como yo estoy en una posición que amar la vida me es muy fácil. Claro. Pero veo que hay personas que la han pasado mucho peor, Sí, claro. que sufren mucho, que viven en circunstancias súper difíciles y aún así aman la vida profundamente. Y me da para pensar eso, como hay personas que a pesar de no haber vivido las mejores condiciones o de no estar viviendo las mejores condiciones, aman la vida Claro. y se aferran a la vida y casi que es como lo que tienen y saben que tienen que aprovecharlo al máximo a pesar del sufrimiento, a pesar del mal rato, a pesar de la pobreza muchas veces, de la pérdida de un hijo, de la pérdida de los papás, de situaciones sumamente dolorosas, pero que aún así hay un amor por la vida que es tan como con natural al ser humano que te hace decir, oye, esto tiene que tener un valor en sí mismo, no puede ser que dependa de otra cosa. Claro. Y que a pesar que los contextos sean súper desfavorables, hay una opción fundamental que a lo mejor puede perdurar. Entonces, hay algo ahí que tendríamos que empezar a nutrir. Vayamos a ver esto, po. Estoy Feliz. intrigado. Mira, aquí tenemos una radio, ¿ya? Es una radio, una radio no tan antigua quizás, pero esto va a ser como un símbolo, ¿no? Nos va a invitar a como poder recorrer la historia de Constanza, presionando diferentes botones. Entonces vamos a presionar el rewind, cuando vayamos al pasado, el play y luego el forward. Ya, perfecto. Entonces la idea es poder invitarte a que vayamos al pasado. Entonces si puedes apretar por favor el rewind.
Y ese sería... Ese, claro. Ese es el rewind. ¿Tú conocías esta radio cassette? Sí, sí, pero cuando era chica igual. Sí, es del pasado, es del pasado. La idea es que podamos ver cómo tú descubriste el valor de la vida. ¿Cómo lo descubriste? Así, ¿qué personas, qué lugares? Entonces lo primero es preguntarte por el lugar para que después vayamos a ver las personas, ¿no? ¿Hubo algún lugar especial? Así, un paisaje, una ciudad, una casa, incluso un rincón, así, chiquitito, donde empezaste a sentir que la vida tenía un significado profundo, este agradecimiento que te afloró hace un par de minutos atrás. Hay algo en tu historia, no sé, puede ser desde los 5 años, los 8, tú dictaminas hacia dónde está el pasado, ¿no? Pero si nos puedes ayudar a iluminar cómo fuiste descubriendo que ahí había vida y te gustaba eso y empezaste a degustar, empezaste a nutrirte de eso que estaba ocurriendo allí. Cuéntanos, por favor. Es complicada la pregunta, pero sí. yo creo que hay como varios momentos, varios lugares en que uno va descubriendo distintas cosas del valor de la vida. Puede ser, yo tengo una sola hermana que es 5 años menor que yo. Okay. Entonces, el nacimiento de mi hermana también marca algo, como, oye, ya no estoy solo yo con mis papás, sino que hay otra cosa chiquitita que está ahí llorando, molestando todo el día, pero como que es raro. O sea, yo creo que ahí también uno ve como el valor de la vida. Yo pedí una hermanita a mis papás. Entonces yo decía, yo quiero tener a alguien con quien jugar. Yo creo que desde ahí mismo ya como que uno va viendo que la vida tiene algo tú querías especial. Compartir con alguien. Claro, yo era hija única hasta los 5 años, entonces ya estaba bien aburrida de no tener con quién jugar. Y yo pensaba en mi inocencia que iba a llegar alguien de mi edad para jugar. No caché que iba a ser una guagua. Tú querías que naciera con 5 años. Claro, yo quería que naciera y empezara a jugar al tiro. Pero claro, tuve que esperar un rato hasta que estuviera más grande. Pero eso, yo creo que desde ahí uno va viendo como las primeras nociones. Después quizás compartir con el otro, ver que... Algo que a mí me pasa harto, por ejemplo, no sé, cuando tenía a mis compañeros de curso, ver que cada uno tiene una vida distinta. Y uno al principio cuando es chico piensa que como que todos son iguales a uno, que todos tienen experiencias más o menos parecidas, entonces se empieza a preguntar, ¿por qué este niño tiene papás separados? ¿Por qué este otro vive con los abuelos? ¿Tú te empezaste a hacer esas preguntas cuando niña, cuando adolescente? Cuando uno empieza a conocer a más personas, ver que cada uno tiene una vida distinta, una experiencia distinta. Yo creo que ahí también uno va teniendo como luces distintas de la vida misma, que no es todo tan igual. Después en la universidad puede ser... que ahí ya empecé a entender el valor de la vida como desde el área más teórica, por decirlo de alguna forma. Claro. El aprender que la vida tiene un valor en sí mismo, es intrínsecamente valioso, sin importar las circunstancias, sin importar la etapa de la vida, sin importar si hay enfermedades, si no. Entonces, como que voy aprendiendo desde el lado de la experiencia, del conocer a otro, y después de la teoría. Y al final todo eso se va como conjugando hasta que yo diría que en un momento que fue como el super click, fue cuando me pidieron hacerme cargo del proyecto Siempre por la Vida. Y yo dije, porque yo lo veía como algo tan grande, como en verdad es una responsabilidad enorme. ¿Cómo voy a hacer cargo yo, una persona como X. de esto? Pero empecé de a poco a investigar mucho más. Yo siempre estaba muy comprometida con la causa pro vida, siempre he estado en contra del aborto, por ejemplo, la eutanasia, pero no estaba tan metida en el mundo de dar la pelea casi que en primera línea. Oye, pero ese es tu presente hoy, por tanto tú estás como pro vida, pero tienes un montón de resabios que te fueron ayudando a fortalecer eso. Sí. ¿Hay alguna persona de tu infancia o juventud que te haya enseñado, quizás sin saberlo, esa persona, a valorar la vida? ¿O qué hizo esa persona o qué hicieron esas personas en el colegio, en tu familia, a lo mejor en tu estudio, que empezaron a dejar huella en ti para poder captar que esto era vital, era fundamental en tu historia? ¿Tienes alguien en la mente? Más bien en el corazón también. Yo creo que no sé, pueden ser mis papás. ¿Tus papás? Como, porque al final, ¿de dónde viene la vida? O sea, mi vida viene de ellos. De ellos. Sí. Entonces, claro, esa como apertura a la vida es lo que me permite estar aquí hoy. Yo creo que también se marca un poco por, no sé, la experiencia en general en mi familia nuclear, digamos, mis papás, mi hermana, que
que me enseñaron desde muy chica, yo creo que con el puro ejemplo al final, Claro. que la vida vale la pena, que existe gente que te ama, que por eso mismo es necesario que estés aquí, como quizás pensándolo ya un poco en mi mamá, que es como mucho más expresiva, más apapachadora que mi papá. Entonces como la vida de mi mamá tiene sentido desde que nací yo, desde alguna perspectiva, desde su maternidad. Yo soy la hija mayor. Entonces ella siempre dice como, no sé qué sería mi vida sin ustedes. Entonces como Como que... que te deja pensando, o sea, mi vida es tan importante para una persona, como es raro, es muy extraño sentir ese... Y entenderlo. Sí. Entender yo creo eso. que yo no lo entiendo, yo no soy mamá, entonces no lo entiendo. Pero cómo entender que, claro, ella es capaz de trascender y decir, mi vida está en el otro, así, Claro. ¿cómo es posible eso? Porque, y claro, esa frase es súper potente hoy día en la actualidad, porque hay personas que lo pueden, el límite puede estar en ellos mismos, pero tu mamá es capaz de decir, mi vida está en el otro. Claro. O sea, hay una concepción distinta, hay una relación distinta, la vida tiene un impacto distinto, Sí. entonces como que esas personas van dejando huella en nosotros y nos van como ampliando el concepto. Sí, es que yo le preguntaba a mi mamá, ¿pero qué sería de tu vida si no tuvieras hija? Yo le diría, tendría más plata, más libertad, podrías hacer lo que tú quieras, Pero viajarías no. por el mundo. Mi mamá, no me interesa, o No sea, me en interesa. verdad no... ¿Crees que no te ha puesto No el me ojo ahí? importa. O No. no te ha puesto el interés ahí. No. Sí, está puesto en Y otro dice, lugar. y mi vida es perfecta con mis 2 hijas. Y yo, pero Sí. mamá podría haber tenido más hijos. No, Sí. no, 2 está perfecta, Está así tal cual. perfecto. Claro, tu mamá logra consolidar y decir ya, esta es la plena vida. Sí. Claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, otra pregunta así como que también ver la contraparte, como ¿podrías contarnos una experiencia a lo mejor difícil del pasado en que en retrospectiva te ayudó a entender cuánto vale estar vivo? ¿Hay alguna experiencia así que te haya, no sé, te haya hecho la contraparte? De decir, qué bacán estar vivo. Esto es power. Uy. Es una tremenda pregunta, encuentro sí. yo, porque ponte tú a mí Complicada. es una pregunta complicada porque uno, cuando, por ejemplo, mira la muerte o mira el dolor o entiende cómo se vive el dolor, uno puede decir, oye, gracias por estar vivo, pero tengo que añadirle o tengo que incorporarle otro elemento. O sea, a mí me pasa mucho eso, que he vivido o he llegado a entender el valor de estar vivo también por lo que embarga estar vivo, ¿no? Se me ocurre mi papá, mi abuelito, un montón de personas, ¿no? Y también experiencias. ¿Hay alguna que te conecte, una chiquitita, ¿no? Algo que te haya ocurrido, no sé, en el colegio, donde tú digas. A ver, uy, qué complicado. Mira, yo no he tenido creo que ninguna experiencia así como cercana a la muerte que te pueda decir, oye, esto me marcó y me hizo pensar que estoy viva. Yo creo que pueden ser como esos momentos de, no sé, de adrenalina, es como lo primero que se me viene a la cabeza. Como esos momentos de estar sintiendo que estás vivo, pero al máximo. Ah, ok. Como la fusividad. biológicamente uno piensa que, oye, estoy vivo. Te podría decir también quizás como viajes. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de viajar cuando ¿A tenía dónde 18. fuiste? Fui a Europa. Me fui a Europa, recorrí hartos países y yo, oye, pero qué choro esto, como ver culturas distintas, ver personas distintas, edificios antiquísimos, Claro. ciudades que funcionaban totalmente distintos a lo que yo estaba acostumbrada. Claro. Entonces como que eso también es, oye, qué suerte estar vivo y poder ver todo esto. Y también podría ser, yo creo que en mi paso en la universidad, en mi confirmación, yo creo que ese es un gran momento. A ver, exploremos eso. Sí, ese es muy bueno. Porque como que le diste, Sí. como que lo subrayaste, ¿eh? Sí, ese yo creo que es un gran Sí. momento de, oye, yo hice confirmación, primera comunión al mismo tiempo, entonces fue un momento bien bonito. Ah, mira. Hace muy poco, de hecho. Entonces, yo creo que de partida de la primera comunión fue como, oye, estoy vivo y estoy recibiendo la vida también, el sacrificio de Cristo, en una conexión súper íntima. Ah, mira. Entonces eso es como, uy, y a la vez es una responsabilidad. O sea, cuando uno se confirma también está dando un paso muy lindo en la fe, pero también está recibiendo esta responsabilidad de, oye, yo ahora soy
una persona que tiene que dar ejemplo, que tiene que evangelizar al otro, que tiene que hablarle al otro de la maravilla que es el mensaje evangélico. Entonces, también yo creo que eso te hace sentir como, uy, esto es importante. Y mi vida ya no es solamente lo que yo quiera hacer con ella, sino que también tengo una responsabilidad a través del servicio al otro, a través de entregar un poco de mi vida al otro. Yo creo que eso también es bien, bien importante. Como que te transformaste en testigo. Claro. En testigo. Sí. Como que empezaste una gran palabra esa. Sí, como que te diste cuenta que eras testigo. Qué bacán. O sea, como que uno te escucha y uno capta que tú has podido contemplar la vida. Has podido disfrutar la vida. Yo venía escuchando Coldplay, viva la vida, ¿no? Sí. Pero no solo para vivirla tú de manera personal, sino que también te has animado a poder compartirla con los demás. Como un poco parecido a lo que hace tu mamá, ¿no? Como mi vida también está en otro, por tanto yo puedo transformarme en un testigo. Sí. Ese es el camino un poco. Sí, yo creo que el entregarse, o sea, el vivir la vida para que no sea solamente mi desarrollo personal porque es muy fácil vivir la vida así, yo creo. Como, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Trabajo al máximo posible y me predispongo para que yo tener el mayor éxito del mundo. Sí. Y listo. Pero cuando uno entiende que existe cierta como responsabilidad dentro de tu vida, que cuando estás en cierto lugar, aprendes ciertas cosas, también tienes la responsabilidad de poder ayudar al otro. Sí. Creo que también ese es un sello importante de mi carrera. Yo estudié Derecho. Uh-huh. Entonces creo que también es relevante como puedo servir al otro, okay. Puedo ayudar al otro. Okay. Entonces mi vida no solamente es desde mi éxito personal, sino que también tengo responsabilidad de que hay personas que me van a necesitar a lo largo de mi vida y yo también tengo que saber poder responder a este llamado de ayuda al final. Tú viví en tu familia como tu pequeña sociedad, ¿no? Uh-huh. Es como el lugar donde empezaste a descubrir la vida, después te vas lejos, estudias y te vas encontrando con el ámbito social, ¿no? En esa medida mirando para atrás, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que nuestra sociedad valora realmente la vida humana o solo ciertas vidas? Mira, yo creo que como sociedad en general sí la valoramos. Sí. Yo diría que esto más allá de la posición que uno puede tener a favor o en contra del aborto, yo creo que uno cuando ve al otro sí ve una persona valiosa en sí misma. Y por más que sea el presidente de la república, una persona que está pidiendo plata en el metro, tú ves al otro como una persona que es digna de tu respeto. Y yo creo que eso como sociedad todavía lo tenemos un poco involucrado, aunque se ha ido perdiendo y también es parte de nosotros o es parte de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo, que no se pierda totalmente. O sea, hay sociedades, yo creo que en otros países que ven con mucho menos valor a ciertas personas okay. Y que han estado tan influenciados por este mensaje de que hay personas que no valen, que al final terminan viviéndolo y practicándolo. Yo creo okay. Que en Chile todavía estamos a tiempo de salvar y revertir un poco esa situación. O sea que el tema aparece el concepto de dignidad enseguida, ¿no? Como que de fondo está que cada persona es valiosa por el mismo hecho de ser persona. Claro. Como que esa noción en el pasado o hoy día, ¿tú consideras que como país estamos todavía con posibilidades de poder acentuar esa noción y nos permitiría a lo mejor respetarla cada vez más? Un poco. Sí. Por sí, ahí yo creo que todavía estamos en un buen momento y a pesar de que hay muchas voces que gritan muy fuerte, que hay personas que no valen la pena, que hay personas que no merecen vivir o que hay personas que no son dignas, todavía yo creo que es un sentimiento un poco la guata, el decir, oye, si hay una guagua que todavía no nace, como ¿por qué no va a ser digna? Si su única diferencia es que está dentro del vientre materno y que no está afuera como yo. Sí, claro. O que es más chica que yo. Sí, claro. Un abuelito que está enfermo, al final, cuando existen personas que defienden la eutanasia, lo hacen también un poco desde el sentimiento de la compasión, de decir, oye, yo ya no quiero que sufra más. Y eso también te habla de que existe algún cierto valor para esas personas en la vida de los demás. Quizás yo diría que un valor un poco mal enfocado porque se entiende la vida solamente como algo valioso cuando es digno o se puede ser disfrutado. Como la vida es un bien cuando claro. Yo puedo disfrutar de ese bien. Claro. Y cuando ya no puedo disfrutar de ese bien, cuando estoy sufriendo, ya deja de ser valiosa, entonces yo puedo acabar con esa vida. Claro, como que le saco algunos elementos que tendrían claro. Que estar presentes. Pero no es desde la mala intención, diría yo, no es desde la maldad, sino de que pensar que alguien porque sufre es necesario o es mejor
acabar con su vida y acabar con su sufrimiento. Mira, oye, vamos al presente porque estamos Vamos al justo. Te invito por favor a apretar este el es play. El play. Ay. No, está súper Ahí bien. está. Rápidamente, ¿cómo vives el valor hoy día de la vida tú? Tú perteneces a una fundación. ¿Cómo estás viviendo eso desde tu profesión, pero también está desde tu vocación, desde tus relaciones sociales, etcétera? De manera amplia y después vamos como bajando. Muy amplio, y aquí Sí. vienen como un poco de formación profesional. Para mí la vida es dignidad humana, Okay. dignidad intrínseca de la persona. Okay. Podríamos ya dar definiciones biológicas, pero qué aburrido. Pero lo tuyo es más bien desde el derecho, desde la filosofía, ¿desde dónde te posicionas hoy? Yo creo que hay una mezcla de los dos. Ok. Claro, podríamos decir la vida, el primer derecho fundamental. Sí, sí. Eso ya más desde el lado del derecho. Ujú. Filosóficamente hablando es la dignidad humana, como el valor. Teológicamente hablando podríamos hablar como del valor que tenemos como criaturas de Dios, Ujú. como la creación. Que es muy lindo también pensarlo. Yo Tremendo. llegué a este mundo porque fui creado tal como soy. Claro. Por lo tanto soy valioso. Y soy la única persona que soy valioso porque sí, nomás, por existir, por estar acá Perfecto. respirando. Claro. Entonces yo creo que hay varias corrientes que se van mezclando para lograr tener una suerte de definición. Yo creo que no es tanto una definición como en palabras, sino que un sentimiento casi. Claro, hay un modo de ser, po. Ujú. Hay un modo de ser. Oye, paremos un poco. Vamos a seguir conversando con Constanza Schneider sobre el valor de la vida. Empezamos a mirar el presente y también vamos a mirar el futuro. Esperemos un momento. Vamos y volvemos. Perfecto. ¿Va bien? Bienvenidos de vuelta. Estamos de vuelta acá en Tiempos de Conexión junto a Constanza Schneider. Escuchábamos un poco la mirada que tú tienes sobre el valor de la vida, ¿no? Haces una relación teológica, filosófica, biológica, ¿no? Pero todo dispuesto de reconocer que el sujeto es digno y es valioso por el simple hecho de ser persona. Tú perteneces y eres presidenta de una fundación, ¿no? ¿Siempre por la vida? Siempre por la vida. Siempre por la vida, ese universal, ¿no? Siempre por la vida. Siempre. Cualquier circunstancia, condición. Cuéntanos, por favor, en qué están, cómo, en qué hayan ancla ustedes a lo mejor para poder nombrar este universal que es tan potente, ¿no? Siempre. Ninguna circunstancia lo rompe, siempre por la vida. Cuéntanos poco, por favor. Sí, un poco a veces quizás duro cuando uno dice siempre por la vida, no hay circunstancia en que me haga dudar del valor de la vida, Sí. ni en que crea que es factible el aborto, la eutanasia, ninguna circunstancia. Y hay veces que me preguntan, yo suelo ir a colegios a dar charlas, Okay. entonces me preguntan, pero ninguna circunstancia es permisible, pero ni siquiera la circunstancia más difícil en el caso hipotético más complicado del universo, no es lícito, el aborto no está bien, no va a estar bien nunca. Cuéntanos, ¿qué sostiene esa, desde el bien, desde qué otros lugares te posicionas para plantear el siempre? Cuéntanos un poco. Yo creo que el siempre va muy de la mano de la dignidad humana. Okay. Dado que la dignidad humana está siempre en el sujeto, mientras exista una persona, existe dignidad humana. Entonces, como esa unión es inquebrantable, siempre tenemos que defender la vida de esas personas. Entonces, en tanto que la dignidad humana está siempre en el sujeto, siempre con la persona, intrínsecamente con ella, nunca es permisible ninguna forma de atentado a su vida, ninguna forma de terminar con su vida. ¿Crees que todavía tiene el mismo valor? Sí, o sea, es que el valor de la vida no depende de nuestras capacidades, de nuestra belleza, de nuestra altura, de nuestra inteligencia, de nada, depende de que existamos solamente. Si
hemos visto en la historia que existen momentos en que se trató de decir hay personas que valen más que otras porque el valor de una persona va de la mano de su color de piel, por ejemplo. Entonces, cuando existían esclavos, que es una historia, o sea, una época trágica en nuestra historia, era porque esas personas, por el color de piel, se les veía como seres inferiores, como que casi no tenían alma, y que entonces se les podía esclavizar y no había ningún problema. Y eran una propiedad de otras personas, que igual de personas que los otros, pero con un color de piel distinto. Para el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, al final vemos que existe esta... Se le quita esta cualidad de persona a los judíos, ponte tú. ¿Por qué? Porque existió un señor que se le ocurrió que estas personas valían menos. Entonces era lícito matarlas, acabar con su vida. Yo creo que eso, y hoy en día, mucha gente lo ve como algo lejano, como algo que ya superamos. Pero hay personas en el vientre materno que se les ve como menos valiosas porque todavía no nacen. Entonces existe todavía un sector de la población muy ideologizado, diría yo, que cree que existen personas menos valiosas que otras. Y entendemos que existe una persona mientras exista un ser humano, y un ser humano existe desde el momento mismo de la concepción. Entonces, sí, es igual de valioso. Y para darle más carne también a partir de como tus experiencias hoy día, en el rol que tú cumples o en todas estas experiencias que ustedes llevan a cabo, ¿no? Hay algunas que a lo mejor tú hayas acompañado o te hayas sacudido o les haya conmovido y les haya hecho como valorar la vida de una forma más intensa cada vez. O sea, dentro de todo el acompañamiento que ustedes hacen, ¿cómo la vida se les remueve tanto que ustedes dicen hay que seguir apostando por esto? ¿Nos podrías compartir alguna experiencia a lo mejor que hoy día les haya a ustedes conmovido, ¿no? Esta conmoción de que por eso ustedes toman siempre. Hay algo, porque ustedes tienen una noción preventiva, pero también reaccionan o acompañan personas que a veces también tienen pulsión, anhelo, no sé cómo se llame, de no valorar su vida. Entonces, ¿qué está pasando allí y qué ha ocurrido ahí? ¿Tienes algo que nos puedas compartir? Sí, yo creo que, bueno, una muy como obvia, a mí me tocó ir un par de veces a centros o lugares en que ayudan a mamás con embarazos vulnerables, que son mujeres que quedaron embarazadas, que no tenían las condiciones económicas, emocionales, sociales para hacerse cargo de sus hijos. Muchas de ellas quizás extranjeras, que no tenían una red de apoyo en Chile, que se encontraban solas, y que tuvieron esta idea de abortar. Querían practicar un aborto porque no se sentían preparadas para ser mamás. Pero llegan a esta fundación, a esta institución, que es Mater Filius. Nosotros visitamos harto, hay muchas de este estilo, pero nosotros visitamos, y yo me acuerdo muy patente de esta visita a Mater Filius, en que habían, no sé, 10, 12 mamás que habían optado por tener a su guagua. Y ahí estaban felices de la vida con su guagua y nos contaban de sus guaguas, de su experiencia. Y eran niños de varias edades, de recién nacidos hasta 5, 7, 8 años. Y uno los mira y dice, oye, este niño está jugando ahí tan ajeno a lo que pudo haber sido. Está compartiendo con los demás. Y esta mamá, yo no sé cómo se sentirá, pero lo verá y dirá, oye, esta es la mejor decisión de mi vida. Claro. Entonces, eso a mí me hace decir, uy, como que acá hay eso algo. Te conmociona. Hay algo. Claro. Y otra cosa que quizás es menos obvia, cuando yo veo que hay tanta gente que se mueve por esta causa, que dice, oye, esto vale la pena para entregarle mi tiempo, mi energía, mis ganas de trabajar. Yo trabajo en la fundación, somos todos jóvenes, yo soy la más vieja de todos están en la universidad. Todos están en la universidad. Y que tienen mil preocupaciones, o sea, tienen que salvar los ramos, tienen que dar los exámenes, están pololeando, tienen sus familias, etcétera, pero están ahí varias veces a la semana, comprometidos, trabajando por esta causa, y si no fuera algo importante que los mueve, ¿por qué lo harían? Claro. O sea, al final estás entregando mucho sin recibir nada a cambio, y lo haces solamente por el compromiso que tienes con el valor de la vida. Entonces, para mí eso me impresiona. Cuando yo los veo a todos trabajando, digo, uy, qué bien, qué lindo que haya gente que está tan comprometida por estar acá. Y bueno, eso yo lo veo más en la interna como de mi equipo, pero también cuando hacemos movilizaciones y vemos que llega mucha gente y que están ahí y dicen, oye, esto vale la pena para que yo le entregue mi mañana,
para que yo no vaya a clases, me da lo mismo, y yo esté ahí. O para que yo me pida la mañana en la pega, voy a la marcha. Y gente que va caminando por la calle y dice, oye, ¿qué es esto? Veo mucha gente junta, entonces, ¿qué es esto? No, una movilización por el derecho a la vida. Ah, qué interesante. Y se unen. Entonces eso como que la gente se mueva por esto, yo creo que nos hace decir, esto es algo importante, no es como tan banal. Y está la oportunidad de poder hacerlo, y a lo mejor hay un ambiente social que también requiere visibilizar más esto, po. Sí, de todas maneras, o sea, sobre todo hoy en día, que tenemos proyectos de ley de eutanasia, de aborto libre en el Congreso, que claro, a veces uno no está tan metido en lo que está pasando en el Congreso. Sí, claro. Pero cuando se levanta esta como antena de, oye, está pasando esto, la gente igual se activa y se empieza a preocupar. Y oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Y empiezan a hablar de cifras un poco como no sé, miles de niños. O sea, no sé, se van a practicar 34.000 abortos, dice la ministra, como una proyección. Y uno dice, uy, 34.000 personas, 34.000 niños que no van a poder nacer. Y ahí como que te mueve algo por dentro, y a la gente también se le mueve algo por dentro cuando ve esto. O cuando, no sé, pensamos cuántos niños no han nacido por las 3 causales, que son como 5.800, dieron la última cifra. Oye, eso es más de un colegio completo de niños. Y no es un número. Y no es solo un número, son 5.800 familias afectadas por la tragedia del aborto. 5.800 mujeres afectadas porque su hijo no nació. Y claro, se dan las cifras así muy, muy rápido, muy a la ligera, pero ¿quién está viendo qué está pasando con esas mujeres después de que abortan? ¿Cómo le está afectando psicológicamente? ¿Qué piensan cuando ven a un niño que tendría la edad de su hijo? Como es algo impactante. Que me hace acordar mucho el tema de la cultura del descarte, como que a veces la relación que tenemos con los objetos se ha trasladado con los sujetos, y la persona a lo mejor en ese contexto se da más posibilidades. Pero tú estás diciendo algo contrario, te estás diciendo que a pesar de que tengamos una cultura del descarte, las personas hoy día están revalorizando y se están dando cuenta de la dignidad, de la dignidad que tenemos, y por tanto eso nos permite generar cada vez más movilización y generar cada vez más un pensamiento, una creencia. ¿Qué debiésemos hacer para fortalecer eso? ¿Qué debiésemos hacer a lo mejor para que esta noción que tienes tú, que estás trabajando, estás cultivándolo, y a lo mejor tienes mucha más información de que los que a veces no estamos en esta fundación, debiésemos tener en cuenta que el tema de la dignidad hoy día es algo que está reconociendo cada vez más las personas? ¿Hay algún elemento que nos puedes decir? Porque más a veces es más contraria esto, como que el individualismo, el descarte, como que suena como normal, y la verdad es que puede ser un punto, pero no es el gran punto que hoy día la persona lo está movilizando. Si pudiéramos a lo mejor relevar, ¿por qué hoy día tú puedes asegurar o puedes dar más pistas de que las personas están reconsiderando, ¿no? Lo importante o lo potente que es apostar por la vida? Si nos puedes decir un poco más para poder a lo mejor generar cada vez mayor conexión con tantas personas hoy día. Sí, lo de la cultura del descarte es importantísimo. O sea, yo creo que en verdad se nos está un poco colando, y si no lo frenamos, claro, vamos a tener lo que tú decías, esta relación con las personas como nos relacionamos con los objetos. Exacto. Una persona es útil en mi vida, es bueno que esté en mi vida en cuanto me es útil, en cuanto me sirve. Exacto. Y a mí hay algo que en verdad como que me pone de malas, casi que es algo un mensaje que se está metiendo mucho, que es: mis amistades yo las mantengo, que quizás no tiene nada que ver con el aborto y la eutanasia, pero mis amistades yo las mantengo en cuanto me hagan bien. Claro. Y yo digo, uy, pero igual esto es peligroso. Sí, claro. Porque no puede ser que yo a las personas las vea como útiles. Exacto. O sea, si esta persona me entretiene, me da buena conversa, no sé, podemos salir a carretear, es buena onda, es chistosa, simpática, yo la mantengo en mi vida. Pero una persona que a lo mejor tiene más problemas, Claro. que está pasando por una depresión, Claro. que a lo mejor no me da tanto, sino que exige más de mí, Claro. mejor me alejo, porque en verdad me está haciendo incómodo, me está quitando mucho tiempo, y ¿para qué? Entonces, ese tipo de afirmaciones que se nos están colando como dentro de la normalidad del yo veo al otro como alguien útil, yo creo que eso es peligroso, y nos va haciendo ver cada vez más como el descarte. Sí. Lo que pasa con la eutanasia, o sea, si mi mamá está sana, está viva y está bien, bacán que viva millones de años.
Pero si está enferma, si está sufriendo, uy, ahí yo creo que ya es mejor que no. Y muchas personas hoy día sacan el sufrimiento de su historia, sacan estos condimentos que decías tú de la cazuela. Sí. Pero tú estás diciendo que la vida tiene que incorporar eso y tenemos que asumir eso. Y de algún modo eso nos pone en una situación distinta. ¿Qué posibilidades tenemos hoy día para vivir eso? Mira, yo creo que desde una posición teológica, el sufrimiento es muy claro que tiene un valor. Tiene un sentido especial. La vida no está hecha solo para disfrutarla, sino que también tiene una parte como del sufrimiento y que es muy valioso. O sea, pensemos en el sacrificio de Cristo por nosotros. Lo más valioso que se ha hecho en la humanidad fue sufrimiento. No fue algo que pasó y como, claro, Cristo es Dios, entonces no le dolió, no pasó nada. No, hubo sufrimiento por medio. El sufrimiento en nuestra vida a veces también nos puede ayudar a construir cosas, a ver el valor de algunas cosas que no lo tomamos en el día a día. Cuando perdemos una persona, estamos sufriendo, pero estamos valorando también los momentos que vivimos con esa persona. No sé, si lo pasamos mal en cosas más banales de la vida, en la universidad, en el trabajo, un mal rato, también te ayuda a crecer. Si lo pasáramos bien todo el rato, sería raro. Yo me acuerdo siempre una historia que nos contaban, o en realidad es como para reflexionar. Una metáfora. Claro, una metáfora. ¿Qué pasa si a una persona le prometieran estar conectado a una vida, o sea, a una máquina toda la vida, que le está dando la felicidad máxima todo el rato? Pero está siempre sentado, acostado en una cama, conectado a la máquina, se siente siempre feliz, pero conectado a una máquina. O sea, ¿tú lo tomarías? Yo dije al tiro, no. O sea, que fome estar todo el rato acostado en una cama, a pesar de que me esté sintiendo feliz todo el tiempo, que tenga todas mis necesidades cubiertas, que no sufra nada, pero estar todo el rato en una cama acostada, no. O sea, eso no es vida. Eso no es vida. Por más que lo estemos pasando siempre bien. Y cuando tú preguntas eso, la mayoría de las personas te dicen, no, qué fome, ¿cómo va a estar? Prefiero que la vida tenga su alto y su bajo y vivirla. Tremendo tema, porque cómo se sostiene también, porque alguien te llega una persona y te dice, desconecto. Y no, pues lo que hay que hacer es seguir. Como tú planteaste el concepto de siempre, o sea, cómo respetamos la vida siempre, con esto alto, con esto bajo, con estos sufrimientos. Creo que tenemos que aprender a, no solo a disfrutar, sino que a compartirla, pero a aprender a resguardar la vida. Hoy día lo que está pasando a lo mejor es que no estamos resguardando bien la vida. Y hay que seguir caminando. ¿Veamos el futuro? Veamos el futuro. Ahora ¿Te animas al futuro, no? Este es más complicado, Es duro el futuro. ¿Por qué es tan complicado el futuro? No sé, yo encuentro que ni uno lo sabe. Pero Entonces, ¿cómo esperarías tú vivir el valor de tu vida, Constanza? ¿Cómo te gustaría... ¿qué te gustaría cultivar en el futuro para seguir honrando la vida? ¿Te imaginas a lo mejor con familia? ¿En qué espacios te imaginas compartiendo y honrando eso? ¿Te imaginas a lo mejor expandiendo la fundación hacia muchos lugares? ¿Qué espacio está ahí te imaginas tú todo eso? A ver, yo como que estoy en un momento en mi vida que me imagino muchas cosas. Tengo varios caminos, pero yo creo que todos son complementarios. Qué bueno. Y a veces, claro, uno se pone unas metas así, pero totalmente como fantasiosas. Y dice, ya, pero las posibilidades de que yo logre esto son mínimas, o sea, remotas. Pero soñad y os quedaréis cortos, es una frase que a mí me gusta mucho. Que en verdad tenemos que ser capaces de ponernos la mayor meta posible y trabajar por eso. Claro. Y bueno, con ayuda de Dios ya veremos qué logramos y qué no. Pero siempre, yo creo que parte que a uno lo tranquiliza mucho como desde el creyente es la voluntad de Dios. Se hará la voluntad de Dios y va a ser lo mejor para mí, no importa lo que pase, y uno confía un poco y deposita todas sus pequeñeces en eso. Pero a ver, desde el lado profesional, yo en verdad soy una persona que me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, entonces difícilmente dejaría de lado mi vida profesional por mi vida personal, o sea, como familiar, a pesar de que me gustaría casarme y tener muchos hijos. Desde el lado profesional yo creo que hay que encontrar una carrera, un lugar de trabajo, una profesión, lo que sea, que permita ayudar al otro, y esa es la mejor forma de honrar la vida. Y no es necesario ser un gran santo para lograrlo, ni ser la mejor persona del mundo,
sino que a veces con acciones muy chicas y muy concretas podemos trabajar por los demás. Una forma que yo creo que es la más cotidiana de todas para trabajar por los demás es formando familia. Sí, claro. Es el hacer una familia, casarse, tener hijos, formar ciudadanos como de bien, digo yo, ciudadanos ejemplares, porque es la mejor contribución que podemos hacer a la sociedad, es tener hijos y criarlos para que ellos sean un aporte a la sociedad. Al final siento que es como un poder multiplicador, porque claro, uno podría aportar mucho a la sociedad, siendo uno, pero si tienes hijos, te estás multiplicando ese bien que puedes hacer y lo vas a poder lograr a partir de varias áreas. Yo siento que uno igual es siempre mucha proyección de sus papás. Yo me parezco mucho a mis papás en áreas muy distintas. Mi hermana y yo, por ejemplo, somos polos opuestos. Mi hermana estudia ingeniería, matemática, todo perfecto. Yo no sé sumar, básicamente. Entonces yo estudié Derecho, no me presenten números, yo no sé sumar. Son polos súper opuestos, pero igual somos como proyecciones de nuestros papás que vamos a estar en áreas distintas, trabajando en cosas muy distintas, pero vamos a estar trabajando las dos muy con esta idea de por el otro, porque es algo que nos han enseñado. Y eso mismo se puede hacer y se va como multiplicando con los niños, encuentro yo, y esa es una labor enorme, una responsabilidad gigante, pero de las más lindas creo yo que existe en la vida. El formar familia, tener hijos. Sin duda. Creo que es sin duda algo que me encantaría hacer a futuro. Qué hermoso, muchas gracias. Oye, nos quedan súper pocos minutos para poder concluir. Me quedé con muchas preguntas, la verdad, pero si tuvieras que a lo mejor explicarle a alguien para poder ir cerrando, que a lo mejor que ha perdido la esperanza, o en valorar la vida, y qué cosas debiésemos tener en cuenta siempre. Tú nos has hablado de siempre estar ayudando, de estar pendiente del otro. Nos has dicho como recomendaciones, pero si nos pudieras también ahondar en cuando las personas a lo mejor pierden la esperanza de valorar la vida, y pudieras a lo mejor plantearlo como un pequeño legado también a los que están viéndote y escuchándote hoy día. Por favor, esa es tu cámara. Ah, perfecto. Mira, yo creo que hoy en día es muy complicado como ver el valor de la vida como algo tan trascendente. A veces ponemos nuestras expectativas en cosas que queremos lograr y cuando eso se frustra o cuando eso no pasa, perdemos la esperanza de vida. O sea, si yo quiero tener una salud perfecta y si eso se frustra y tengo una enfermedad y sufro con la enfermedad, ya como que ya pierdo las ganas de vivir. Si quería una pega en tal lugar, como que hoy me bajoneo y empieza ya el declive, etcétera. Pero al final yo creo que una noción muy importante en esto es que cuando uno pierde esta esperanza de vida, no está perdiendo necesariamente las ganas de vivir, sino que existe una circunstancia, una condición que hace que yo como que me sienta mal conmigo mismo a veces. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? Yo creo que hay que distinguir cuáles son los problemas. El problema de esta falta de esperanza de vida, ¿es la vida misma o es este problema que estoy teniendo? Si el problema es la vida misma, ya, acabemos con ella. Listo. Pero el 100% de las veces el problema es esta circunstancia difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Atacar la circunstancia difícil y no atacar la vida misma. La vida siempre va a ser un bien. Siempre, en cualquier circunstancia, y esto suena súper fuerte, porque uno dice, ¿cómo va a ser siempre un bien si hay gente que está sufriendo, que no tiene plata ni para comer el día, que tiene enfermedades terribles? No, siempre es un bien. ¿Existen problemas accesorios? Sí existen. Y por eso tenemos que trabajar como sociedad para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Yo le llevo un poco al aborto, la eutanasia, pero cuando las mujeres piensan en abortar no es porque no quieran tener al hijo, es porque no tienen los recursos para sostenerlo, porque quizá fue producto de una violación que es tremendamente traumático, porque sus papás la están presionando para no tener el hijo, porque su pareja la está presionando para no tener el hijo, pero el problema no es el niño, nunca es el niño. Y en la eutanasia lo mismo. Una persona que quiere optar por la eutanasia lo hace porque tiene una enfermedad sumamente dolorosa, pero no porque la vida misma sea un bien. Si uno le pregunta si tú pudieras seguir viviendo tu vida sin la enfermedad, o sea, te dice obviamente que sí, o sea, 100%. Entonces, otra cosa importante es entender quizás que, y esto es duro, que el sufrimiento es parte de la cazuela, y que del sufrimiento podemos aprender,
que con el sufrimiento podemos entender muchas cosas y con el sufrimiento podemos crecer. Que no toda la vida va a ser siempre color de rosa y que también mucho sol hace desierto. Entonces, quizás no es necesario que toda la vida sea vivida al máximo, sino que puede ser que sea necesario también sufrir en algunos momentos, que es duro decir, oye, el sufrimiento es necesario, pero vaya que lo es. Yo creo que lo es y que siempre va a tener... Hay que saber encontrarle como la vuelta. Al final, ver el lado positivo a las cosas, como que salir de la frase cliché, que yo sé que suena como... Ya no tiene idea de la vida esta niñita, pero no, o sea, yo creo que también es como parte de una filosofía de vida. Gente que sufre mucho y que a pesar de eso puede verle lo bueno a la vida misma, y eso es lo que al final te va permitiendo vivirla de la mejor forma posible. Te agradezco mucho. No, a ti, por la invitación. Te agradezco mucho haber venido, haber contado, habernos compartido tu proyecto en el cual participas. Te agradecemos mucho porque están apostando por la vida. Los animamos a seguir, los animamos a seguir compartiendo. Y hoy día yo quisiera quedarme con esta noción de que tú dijiste siempre por la vida y dijiste en todas circunstancias. ¿Por qué? Porque el ser humano es valioso, ¿no? Y cuando nosotros apostamos, estamos reconociendo siempre que hay alguien a quien amar y sentirse amado. Entonces, creo que nos toca mucho aprender a amar también, nos corresponde mucho saber que las cosas se usan, las personas se aman, ¿no? Entonces, hay una invitación profunda a todos los que han visto el programa de hoy a valorar nuestra vida, a cuidarla, a respetarla y también ser capaces de donarla, ¿no? De dar vida también a otros con tal que vayamos construyendo la sociedad que anhelamos profundamente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí. ¿Si puedo pasar un mensaje final? Sí, dale. Que a los que estén interesados en temas de Siempre por la Vida, muy invitados a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, Twitter. Tenemos un libro que hicimos el año pasado que se llama Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el derecho a la vida, que también es muy interesante porque parte importante del entender la dignidad humana también es la formación, y hay muchas cosas que uno como que las siente de guata, pero también hay otras tantas que provienen como del argumento de la filosofía, y es importante y necesario más que nunca hoy dar esa pelea por la defensa de la vida. Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, hoy en Tiempos de Conexión hemos escuchado la historia de Constanza Schneider y los dejamos súper invitados para un próximo capítulo acá en Canal ISB. Que estén muy bien. Nos vemos.